Diálogos musicales con Gustavo Yepes. Hola a todos, bienvenidos a Diálogos Musicales con Gustavo Yepes. Hoy estaremos acompañándolo en este episodio Antonio Mejía, Susana Quintero y Alejandra Álvarez, estudiantes de música y por supuesto con el maestro Gustavo Yepes. Hola, un saludo para todos. Y aquí Gustavo Yepes también saludándolos. Bienvenidos todos a este podcast. Bueno, hoy estaremos conversando sobre nuestra preocupación como músicos acerca de los problemas sociales, a propósito de la situación actual que vive nuestra nación, que parecen problemas nuevos, pero que en realidad vienen sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Maestro, sabemos que los seres humanos hemos podido sobrevivir y llegar hasta donde estamos gracias a que nos hemos organizado, ¿cierto? Así es, porque realmente los hombres, toda la sociedad humana, todos provenimos de una evolución de animales, de fieras, y por tanto, cuando no hay ninguna convención, ningún acuerdo entre todos para vivir mejor, viviríamos en la ley de la selva. Y de hecho, la ley de la selva de alguna manera prevalece, la ley del más fuerte, la ley del más capaz de engaño, igual que pasa con los mismos animales, ¿cierto? Entonces, solamente una convención, un acuerdo, un contrato social, como dicen los juristas y decía desde Rousseau, ese contrato social es el que debe funcionar para que la gente pueda vivir en paz y todos bien, todos con un mínimo de condiciones para vivir bien, de dignidad humana. Maestro, y durante esta organización, pues que aunque fue por asentamientos, digamos, por tribus pequeñas que luego se fueron expandiendo, ¿en qué momento surge esto de la democracia? ¿O qué es la democracia? Porque es un término que todos hemos oído hablar, pero que no podemos definir, o al menos en mi caso no podría definir en una frase concisa. Bueno, democracia es literalmente, y hasta por la etimología desde el griego, es demos, el pueblo, y kratos, el poder, es el poder del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando estaban organizados primero en pequeñas tribus, en pequeños grupos, pues ese ser violento que es el hombre por naturaleza, tiene capacidad de organizar bien su propia familia o una familia más o menos extendida, ¿cierto? Por medio de un paterfamilias, un jefe de tribu. Hasta ahí las cosas marchan muy bien. Pero cuando empieza a haber peleas entre esos grupos y entonces por medio de la guerra se van estableciendo comunidades cada vez más grandes y fuera de eso se va pasando de esos nómadas que eran cazadores, recolectores de lo que hubiera en el camino, etcétera. Entonces se van estableciendo en unos sitios y bien, empieza a aparecer entonces el país, el territorio en el cual vive una comunidad más o menos grande. Y ya entonces ahí, en ese tamaño, la forma natural de ser y de pensar no da como para que haya justicia social, bienandanza de todo el mundo, sino que ya empieza a haber ese sistema monárquico de reyes que se imponen sobre una gente que está en general sometida y mantenida, sobre todo la parte de los guerreros, pero también de los mismos trabajadores de todo lo demás, mantenidos como herramientas, no como personas, no con dignidad de personas. Y entonces tenemos que en medio de todos esos imperios que hay en un momento dado en el mundo, hay un grupo que son los griegos, que además tampoco son muy buenos por organizarse ellos mismos, porque ni siquiera eran en un estado, sino que eran ciudades separadas, que se juntaban solamente de pronto para defenderse de los más grandotes, de los imperios más grandotes. Entonces, encontramos que los griegos son los primeros que hablan de esa palabra de democracia.
pero inclusive ellos tampoco juntaban a toda la gente que tenían a su servicio y en fin, la juntaban como ciudadanos. Ciudadanos eran solamente los que tenían algo, los que tenían posesiones, los que eran señores, y los demás eran esclavos, y esos esclavos no tenían derechos. O sea que ellos se inventaron la palabra, pero tampoco es que lo hubieran manejado muy bien. Hubo momentos muy buenos y hubo momentos de desarrollo del pensamiento muy importante que todavía nos informa. Todavía vivimos de ese legado de los filósofos griegos, de los políticos griegos, que hicieron un examen de lo que podía ser el gobierno. Tenemos la República de Platón, tenemos la Política de Aristóteles, unos libros maravillosos en donde hay muchas cosas muy buenas, pero, repito, los griegos tenían esclavos y creían y aceptaban la esclavitud y pensaban que la única gente que tenía derecho a vivir más o menos bien eran los que hacían un trabajo intelectual, y todos los demás que hacían trabajos que eran de servicio para ellos, todos los obreros, los campesinos, etcétera, y los soldados, todos eran instrumentos que podían faltar o no faltar y se podían matar por montones y no importaba. Maestro, acá haciendo como una comparación con el mundo actual no es tan diferente, a pesar de tanta evolución que hemos tenido. Creo que lamentablemente al ser humano nos falta aprender mucho. Claro que sí, tú tienes toda la razón. Realmente hay yo diría que por ahí unos 10 países quizás que tienen algún grado de dignidad adentro de sus ciudadanos, pero todos los demás países de la Tierra son muy injustos y la gran mayoría de los ciudadanos viven en condiciones de muy poca dignidad humana como personas y no como herramientas. Es que persona es una palabra muy musical, nosotros somos músicos. ¿Qué es persona? Es la que puede personare, es decir, sonar y ser oída, poder decir lo que quiere, poder decir lo que necesita y que el otro lo oiga con atención y le solucione sus problemas. Entonces, la palabra persona es lo contrario de herramienta, de solamente instrumento. ¿Por qué? Porque es que es lo que pasa en Colombia, por ejemplo, en este momento tenemos un montón de gente, la mayoría de la población vive en la miseria. Y fuera de eso, o sea, que ellos son gente que no importa, es decir, que solamente están ahí para que sirvan a los propósitos de los que los manejan. Y lo mismo pasa con los policías y los soldados y todos esos, son herramientas también. Porque ahí también hay... Exacto. Claro, esos son puras herramientas, no importa cuántos maten, les dicen, ay, el héroe de la patria, eso es todo lo que le dicen a la familia, le calientan el oído diciéndole que es el héroe, pero es otra herramienta. De hecho, maestro, eso me parece sumamente grave porque está muy normalizado, o sea, para nosotros es normal que utilicen a los soldados como herramienta, que entre otras cosas ese es el mecanismo más eficiente del Estado de mantener el poder, es mediante la amenaza del uso de la fuerza. Y mediante hecho, el engaño, pues perdóname. Mediante el engaño también. Y mediante el engaño, porque Y es resulta que es ponernos a nosotros dizque a pelear con ellos, como si ellos fueran distintos, ellos total, el también pueblo son con el hijos de pueblo. sus madres, etcétera. Claro, y también parece muy grave porque se supone que una nación se rige pues bajo digamos su norma, una norma de normas que debe ser la Constitución, y la Constitución colombiana de hecho ha sido muy alabada internacionalmente precisamente por defender algo que es un avance increíble en la humanidad, que son los derechos humanos, la Carta Magna de los Derechos Humanos, que la cual tiene por digamos, fundamento filosófico defender la dignidad humana y digamos que y no instrumentalizar el ser humano. De hecho, Immanuel Kant decía: actúa de manera que trates a la humanidad, bien sea en tu persona o en la persona de otro, siempre como un fin y pues nunca como un medio. Y es justamente lo que está pasando en este momento. Somos un medio. Sí, exacto, pues como dice Aleja, además mira
que por encima de todo lo que se quiera decir que la paz, que se quiere buscar, digamos, un mundo sin guerras, pero realmente el orden mundial lo ponen los vencedores de las guerras, toda la organización que se le ha dado, las fronteras de los países, digamos, la conformación de la Unión Europea, de los Estados Unidos, todo se ha dado a través de guerras, de procesos que fueron desarrollados por una guerra. Entonces, ahí es donde de uno ve, o sea, siempre toda paz termina con una guerra, todo periodo de paz termina con una guerra y un nuevo orden que se le da al poder. Entonces, siempre es como busca de quién va a tener el poder, y esos cambios solo los logran a través de el caos o la guerra, utilizando el arsenal militar, y eso es algo que estamos de pronto viviendo en estos momentos. Es muy denso pensar que cuánto daño puede hacer una sola arma y cuánto daño nos evitaríamos si pudiéramos gestionar nuestras emociones y comunicarnos y hacer las cosas como de la manera pacífica, asertiva, pero bueno, este es el mundo en el que estamos y ojalá cambie, pero vamos a seguir. Eso se podría cambiar. Así como, por ejemplo, si tú vas a entrar, como decíamos en el programa anterior, hablando de la música como imagen de la sociedad, si tú quieres tener un puesto en la orquesta, tú concursas, pero no peleas, no tienes que matar a nadie para subir pues a ser el jefe de los segundos violines, no. Simplemente te lo ganas por medio de un concurso. Y así deberían ser todas las sociedades, en donde las cosas no se hagan por la fuerza, que como decía Antonia, es que todas las fronteras del mundo, todos los estados actuales dependen de guerras. Todos, aún los que decíamos que viven más o menos bien, de esos 10 más o menos países que viven bien, también se establecieron por medio de la violencia. Sí, es muy curioso, maestro, que en el mundo cultural se maneje precisamente por las capacidades que tenga la persona para ocupar un puesto, ¿cierto? Por cuán preparado está y qué tan apta esa persona está para asumir ese rol. Pero acá en Colombia, incluso nosotros, los músicos y artistas, siendo y teniendo un grado cultural supuestamente más alto, también incurrimos en ese error de pelearnos una plaza, por ejemplo, de destruir al otro, no de manera, digamos, física, pero sí con comentarios sumamente despectivos y desprestigiosos refiriéndonos al otro. Eso también parece que es un reflejo precisamente en el país en que vivimos. Exactamente. Sí, a veces nosotros mismos no llegamos pues a ningunos extremos de violencia física ni nada de eso, pero a veces caemos en vicios en donde no estamos lealmente compitiendo con otros, sino de una manera desleal. Y eso hay que evitarlo, pero bueno, al menos eso no es tan grave como la violencia física que nos ha tocado vivir en estos días. Maestro, ¿y qué busca, digamos, organizarnos? O sea, ¿para qué nos estamos organizando? ¿Solo para sobrevivir o buscamos algo más? Entonces, una nación, es decir, un conjunto de seres humanos que tienen algunas particularidades culturales comunes que lo convierten en nación, se organiza en un territorio que es el que llamamos país, creando un gobierno que es el reflejo o la concreción de la idea de Estado, es decir, de una unidad de manejo de gobierno cristalizada en el Estado, cristalizada así como Estado por medio de unos gobernantes, en este caso pues de las famosas 3 ramas del poder público, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué? Con un propósito, que todos tengan un mínimo de dignidad, es decir, que haya una democracia.
que haya un sistema en donde todos seamos una sociedad con un mínimo de dignidad de personas que no sean instrumentos, como dijimos antes. Y entonces eso se logra por medio de ponerse de acuerdo en ese convenio, en ese contrato social del que hablábamos antes, que es muchas veces cristalizado en un documento que se llama la Constitución. Inclusive hay países que tienen, pues hay naciones organizadas en un país que tienen una constitución que es puramente consuetudinaria, es decir, que no está escrita. Es el caso de Inglaterra, por ejemplo, esa constitución ni siquiera está escrita. Todo el mundo está de acuerdo en unas cosas básicas. Inclusive la constitución de Colombia siempre ha sido muy larga, porque es que una cosa es hacer decretos y leyes, y otra cosa es hacer una constitución. Una constitución no son principios, son los principios básicos. Yo creo que una constitución podría tener 10 puntos básicos, no más. Con eso sí, tendría. una página, como la de Estados Unidos. Como la de Estados Unidos, son unos puntos claros, básicos, y lo otro pues se va cristalizando por medio de leyes y decretos, y en fin, que tratan de que eso se cumpla. Pero siempre teniendo en cuenta eso como fondo, que no se puede traicionar. Para esa es la manera. ¿Y para qué es? Para el bien común. ¿Qué es el bien común? No es la igualdad, porque es que los franceses en la Revolución Francesa decían libertad, igualdad y fraternidad. La libertad y la fraternidad es maravilloso, pero la igualdad es una mentira. ¿Por qué? Porque no somos iguales, nos distinguimos hasta conversando por teléfono, pues no somos iguales, somos distintos. Pero no somos tan diferentes que entonces no podamos decir, más bien, en vez de decir iguales, decir semejantes. ¿Por qué? Porque como seres humanos, como animales, necesitamos un mínimo de cosas, ¿cierto? Para mantenernos bien en salud mental, etcétera, poder mantener una familia, en fin. Entonces, no significa que todos seamos iguales, no, pero que tendamos a la media, como dicen en estadística, ¿cierto? Que tendamos a la media. Es decir, que no estemos tan lejos unos de otros como pasa en Colombia. Es decir, que algunos tengan, que el 1% de la población sea dueño del 80% de la riqueza, porque entonces eso es falta de semejanza, ¿cierto? Maestro, acá hablando como de esto, de la semejanza precisamente y de la dignidad, como de lo básico que necesita un ser humano, también qué maneras encontramos para establecer ese mínimo, pero como ese mínimo que se necesita para sobrevivir, pero que sea una vida digna. Por ejemplo, para mí es súper importante que una vida digna debe tener momentos de ocio, pero también una vida digna debe tener trabajo, pero también una vida digna debe tener salud mental y física. ¿Cómo se puede llegar a estos parámetros? Porque sabemos que hay personas que lamentablemente dicen como una vida digna, o sea, el simple hecho de que usted esté vivo ya lo hace tener una vida digna, pero luego estamos viendo personas muriéndose de hambre. ¿Cómo llegamos a este punto de decir, hey, esto es un mínimo de vida digna y queremos llegar allá? Ese mínimo de vida digna se mide por medio de unos indicadores o índices que son lo que se llaman los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a no tener hambre, ¿cierto? A tener los medios de vivir dignamente. Entonces, para tú lograr todo eso, tú podrías decir en Colombia, por ejemplo, que en platas actuales, ¿cierto? En lo que vale el peso, etcétera. Yo pienso que una familia de promedio de 2 padres y 2 hijos debería ganar, no sé, una cosa que fuera mínimo como 2,5 millones de pesos, algo así, ¿cierto? Y entonces que haya un salario mínimo que sea ese, ¿cierto? Y que haya un salario máximo que sea, por decir algo, 6 veces ese. Eso sería
tener un mínimo de semejanza. Ahora, que haya un empresario muy valioso, un gran científico, qué sé yo, una persona que le hace mucho bien a la sociedad y que se gane más que los demás, eso está muy bien. Eso debe ser así. Así como en la orquesta gana más el director o el concertino, pues que el que reparte los atriles. Eso está muy bien, así debe ser. Pero que tampoco sea que el director y el concertino pueden comerse 20 almuerzos al día, pues que no se los pueden comer desde luego, y que el otro no se pueda comer ni un octavo de plato. No, eso no es así. Es decir, hay unas cosas mínimas que son los derechos humanos, simplemente. O sea, es decir, como que exista también esta cuestión del mérito, del valor que yo quiero, digamos, aportar a la sociedad y que según eso se me devuelva económicamente y que ya la persona que quiera vivir digamos, con su vida digna, lo pueda hacer sin más preocupación, pero que por lo menos tenga esa base o esa certeza o esa seguridad de estar protegido por su nación, por su país. Claro, y además hay una cosa, para eso tenemos un gran derecho también del que no hemos hablado, que es la educación. Pero la educación y la instrucción, hay que definir muy claramente esas dos cosas. Una cosa es la instrucción para que tú puedas trabajar. Es decir, por ejemplo, tú eres un ingeniero mecánico. Entonces, la universidad te debe instruir en la ingeniería mecánica para que tú estés bien preparado para realizar ese trabajo. Ahora bien, hay una cosa distinta que se debe crear desde el hogar, desde los padres, y que debe seguir en el colegio, en la escuela o en la universidad o lo que sea, que es la educación para ser buenos convivientes ciudadanos. Esa es la educación, o sea, guiarte para que tú te conviertas en un buen ciudadano. Es decir, entonces la sociedad tiene que instruirte y educarte, las dos cosas, educarte para la civilidad, ¿cierto? Acá les quería contar un poco. Ahora estoy terminando mis prácticas y estoy de profe en un colegio. Y hace días nos hicieron una charla súper buena sobre procesos de lectoescritura, de aprender a leer y a escribir. Y es increíble el hecho de como que la educación en Colombia nos han educado tan mal desde el simple hecho de leer y escribir, que nosotros tenemos problemas dialógicos súper importantes por la forma en cómo nos enseñaron a leer y a escribir. Y es un poco complicado, pues uno no se da cuenta de esas cosas, pero lo que pasa en tu infancia muchas veces, no siempre, va a definir cómo eres de adulto. Y es un poco complejo darse cuenta que la forma en la que te enseñaron a leer y a escribir también es la forma en la que te enseñan a pensar, porque es como traduces lo que es el código que existe para que los demás entiendan tu mente. Entonces, muchos problemas en Colombia, es extraño que uno pueda decir, se reducen a eso, a que no hemos tenido una educación para dialogar, sino una educación para callar al otro. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Eso sí me parece súper importante lo que mencionas, porque de hecho, como tú, bueno, digamos que con una correcta forma de leer o de escribir, y además siendo tan pequeños, que es que nos enseñan pues, más o menos entre los 5 a los 7 años es que estás aprendiendo a leer y a escribir. Bueno, en mi generación es al menos esa edad. A los 3 años estamos aprendiendo a pensar, leer y escribir. Oh, por Dios, o sea, peor aún. Y lo estamos haciendo muy mal, o sea, muy, muy mal. Y no, siempre siguiendo órdenes y siempre callando el pensamiento crítico. Siempre debemos seguir un patrón como borreguitos. Y de hecho yo lo he podido observar
incluso en generaciones más grandes que la mía, y es que leen un texto, ¿cierto? Aunque sea muy chiquitico, y lo distorsionan en su mente, yo no sé cómo, y total que no logran sacar realmente la síntesis y la esencia de lo que les están diciendo. Y a mí me pasaba muchísimo, por ejemplo, y algo que agradezco muchísimo es la materia de análisis en la música. Porque a mí se me dificulta muchísimo leer porque me desconcentro. Y analizando me pasaba exactamente lo mismo, es decir, analizando partituras y todo. Pero desde hace unos años que tuve que empezar a analizar muchísimo más, he logrado, digamos, a través del ejercicio con la música, aprender a analizar mi entorno de manera muy diferente y crítica. Y yo digo, oh, es que, claro, me ha tomado 20 años de mi vida llegar a este punto. Y es muy triste porque la mayoría de las personas no lo pueden hacer porque no se les ha dado las herramientas y los mecanismos necesarios para que puedan tener una visión crítica del mundo. Y también aprender a valorar la opinión del otro sin estar de acuerdo. A mí me parece también muy triste que en el ejercicio práctico social de la conversación se tengan que callar temas como es precisamente la religión, el fútbol o el deporte, particularmente el fútbol acá en Colombia, y la política, precisamente. Y es porque precisamente la gente se va a los golpes y se ponen a pelear y se enojan. Y a mí me parece que es muy importante aprender a debatir y discutir sin llevarlo al ámbito, cierto, personal, como enfurecerse y, digamos, puede recurrir a las armas, que entre otras cosas no mencionábamos, y que las armas solo tienen un único propósito, y no es defender, es matar. Eso es muy importante aclararlo. Entonces, se debería incentivar precisamente la discusión de temas polémicos. No estar de acuerdo está bien, contradecirse también está bien, y hay que entenderlo y hay que aprender a seguir a pesar de no estar de acuerdo. Sí, como que aflora el instinto animal en salvaje vez del humano, en vez del humano racional, sale como el animal dentro de las personas. Sí. Y aquí es en donde entra la comunicación y el lenguaje que deberíamos manejar, que deberíamos aprender a usar. Maestro, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ser mejores en nuestra comunicación y nuestro lenguaje? ¿Qué hacer en este punto? Es que precisamente ahora cuando tú estabas hablando de la lectura y de aprender a leer críticamente y de aprender a discutir, etcétera, ahí es donde viene la necesidad de que los asuntos políticos, todo lo que tiene que ver con cómo vamos a vivir en sociedad, como nación, bajo un estado, en un territorio, en un país, tiene que ser todo por medio de la verdad, la política tratada como una ciencia, y por tanto con un vocabulario monosémico, es decir, que cada palabra signifique una sola cosa, y dejar de usar palabras que no tienen nada que ver con el asunto del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, nos meten en este cuento de que unos son de centro, otros son de izquierda y otros son de derecha. Entonces resulta que el problema de la derecha y de la izquierda es un problema de ubicación en el espacio, y lo mismo que arriba y abajo, que atrás y adelante. Entonces, ¿qué ve uno? Que eso tiene una explicación histórica, porque es que los socialistas se hacían a la izquierda pues del parlamento y la otra día. Bueno, sí, yo sé que eso tiene una explicación histórica, pero no nos peguemos de esas palabras, porque es que nos ponen a pelear dividiéndonos así como entre sociedad civil y militares, los de izquierda y los de derecha, y resulta que las maneras de manejar el poder y de manejar el Estado y de tener un Estado social de derecho no son esos extremos. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre he dicho, ¿cuál es la diferencia entre Hitler y Stalin? Ninguna. Es decir, era un par de bárbaros. Son las dos caras de la misma moneda. Son iguales, y el uno estaba en la extrema izquierda y el otro en la extrema derecha.
Es que los extremos son iguales. Los extremos se encuentran. Entonces, ¿cuál es la verdadera dicotomía de la manera de manejar, es decir, de la política? Es un estado en el que todo el mundo son personas y todos tienen un mínimo de dignidad y nadie es herramienta. Eso es un estado. Es una manera de hacer política. Y la otra es que un grupo quiere ser clase social dominante y los unos son que empiezan por ser un partido político único que quiere convertirse en clase dominante. Y los que llaman de izquierda y derecha son lo contrario. Es una clase dominante que en el fondo quiere ser un partido político único, disfrazado de varios, pero de todas maneras único. Entonces, eso es esa falsa dicotomía de extrema y derecha. Tenemos que dejarla a un lado y pensar en que cuál de los dos estados queremos. ¿Ese en donde todos tenemos mínimo de dignidad o ese en donde hay un grupito que maneja todo? Eso es todo el asunto. Y también es muy importante entender, porque hay un pensamiento colectivo muy arraigado, que lo hemos visto precisamente en el mundo musical, y es quien tiene el poder está muy muy por encima de nosotros, incluso más allá de ser un ser humano como cualquier otro. Es decir, los hemos sentido haber puesto en un pedestal inalcanzable, cuando es todo lo contrario. Se supone que los funcionarios públicos están para servir del pueblo y que precisamente es el pueblo el que tiene el poder. Y es muy triste, por ejemplo, que haya gente que está en contra de las manifestaciones, porque bueno, aquí no vamos a entrar de que si la manifestación es buena o mala. No, la manifestación obviamente es el poder del pueblo de rebelarse contra lo que no le parece justo, que incluso por la misma cultura que hemos tenido se tiene que recurrir a la violencia para ser escuchado, que eso es muy triste. Y ahí no miden, digamos, con la misma vara lo que hace el Estado y lo que hace el pueblo, sino que castigan al pueblo por comportarse como se han manejado y como nos han enseñado a comportarnos a través de la violencia. No se pueden medir con la misma vara, pero debemos ser conscientes que, a ver, como a nosotros nos enseñaron a ser violentos para ser tomados en cuenta, también nos enseñaron algo, y es hacerle caso a la autoridad. No importa lo que la autoridad nos diga, no importa lo que la autoridad haga. Entonces, el pueblo colombiano me parece extraño en ese sentido. Nos enseñan a ser violentos, pero también nos enseñan a que la autoridad tiene toda la razón, así no tenga la razón. Y nos falta como mucho pensamiento crítico para descubrir qué está bien y qué está mal, aunque el bien y el mal también se pueden discutir, pero hablamos del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es un mínimo digno para las personas? Es el bien de la comunidad. Por ejemplo, miren lo que son las palabras, pero no vamos a hacer un tratado ahora pues de todo lo que debería ser las palabras tratadas con transparencia. Pero miren, cuando decimos, por ejemplo, comunismo, esa palabra de por sí significa, al terminar en ismo, significa que es una doctrina. Y una doctrina sobre el común. Es decir, que comunismo debería significar precisamente un Estado que se maneja pensando en el bien común. Ahora, que se han llamado comunistas estados que no buscaban eso, que eran extremistas, etc., eso es un problema histórico del lenguaje. Pero la palabra de por sí podría ser muy buena. Pues ya se volvió tan complicada que ya no se puede ni usar, pues, pero la palabra misma era muy buena. Socialismo era una palabra muy buena. La palabra capitalismo es muy buena porque de todas maneras siempre se necesita el capital. Da lo que promete. ¿Cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Las palabras se van manejando sumamente mal, el lenguaje se va manejando sumamente mal y termina uno por no poder usar unas palabras que podrían ser muy útiles. Entonces, por eso es por lo que uno en la sociedad, para manejar los problemas políticos, necesita
un lenguaje clarísimo, transparente, monosémico, en donde haya absoluta claridad sobre lo que yo estoy diciendo en cada caso. Precisamente así como en el libro que el maestro Gustavo Yepes escribió, que se llama Por un lenguaje político transparente, realmente por eso quisimos hacer este episodio, para que fuera también un poco hacer una vista crítica de lo que sucede en este momento, que no son problemas nuevos y que muchas veces es un problema de lenguaje. Sí, sí, tienes razón. Yo creo que hay que romper también un poquito con el paradigma de que todo tiene que ser por medio de la violencia o de lo que es negro o es blanco o lo que es bueno es malo, sino que existen realmente los medios, que siempre las necesidades humanas o como lo dicen el bien común, mm, no se va o no se limita solamente al concepto de derecha o izquierda. Y, y yo creo que la mirada pues que le da este libro ayuda un poquito como a esclarecer lo que es realmente una democracia y lo que busca mm, lo que busca un Estado como para proteger a su pueblo, a su común. Exacto. Lo que vos decís de los medios es muy, muy importante porque aun cuando una persona elige tomar una postura de medios, aún así es criticada y es atacada por querer, digamos, llamar digamos, al centro y a que las partes se sientan a conversar o a dialogar de un tema específico y llegar a un consenso mutuo. Porque para que, digamos, podamos llegar a una solución en general en la vida, hay que hacer concesiones de lado y lado. Muchas veces no nos va a gustar y tendremos que sacrificar muchas cosas, pero es necesario. Porque si una parte cede todo, no es justo. Y ambas partes de todo en la vida deben llegar precisamente al justo medio que menciona mucho el maestro. Y para eso hay que darse la pela, hay que hacer muchísimas cosas, nos debemos instruir, es decir, hay que estudiar, hay que analizarlo todo hay que cogerlo con pinzas y no llevarlo todo al terreno personal, que creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, que así no sea algo de nosotros, de una lo tenemos que tomar personal y no podemos, digamos, no hay vuelta atrás una vez la gente se lo toma personal. Yo también quiero hacer como una invitación dentro de lo que Aleja dice, que cuando cuando las personas no son honestas, también hay que tener cuidado con ese medio. Muchas veces nos venden algo como un justo medio, que muchas veces no lo es. Es como decir, hay que tener cuidado con eso y hay que analizarlo también en el sentido de si los aliados se hubieran puesto a buscar un punto medio con Hitler, tal vez no hubieran pasado cosas muy buenas. ¿Cierto? Hay que buscar un punto medio donde exista la dignidad y donde existan los derechos bajo humanos. parámetros. Exacto, bajo parámetros. Lo que queríamos entonces finalmente es decir que todos tenemos que educarnos para la civilidad y que esa civilidad implica lo que ustedes estaban diciendo, que es la buena discusión. Y en una buena discusión es como pasa con el contrapunto y con la armonía en nuestra música, que es, hay cosas, ideas contrarias, sujeto y contrasujeto, que se pueden unir en una buena armonía para producir, como decía Hegel, una buena síntesis, una tesis y una antítesis que producen una buena síntesis. De una idea tuya y de la idea mía contraria sacamos una idea que es mejor y que considera más cosas. Por eso el enriquecimiento que resulta de la discusión.
Entonces la discusión es enriquecernos con ideas, es pensar mejor entre varios y no matarnos, pues porque pensamos que yo tengo la única razón posible y el otro piensa lo mismo, entonces ahí no hay transacción. La sociedad ahí podría, para que volvamos al podcast anterior, aprender mucho de lo que la música hace con las ideas contrarias, que siempre es una síntesis que es mejor que las dos ideas. Sí, a todos nuestros oyentes, pues esto digamos que puede ser una continuación, este episodio, una continuación sobre un capítulo que he pasado, que grabamos hace más o menos medio año, que se llama La música como paragón político y social. Lo pueden buscar también en YouTube y en nuestras redes sociales. Ahí está el capítulo. Bueno, muchísimas gracias al maestro Gustavo, a Susana y a Antonio, pues, por esta conversación tan amena y pertinente. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un nuevo episodio de Diálogos Musicales. Y si desean adquirir el libro en el cual está basado nuestra conversación de hoy, que se llama Por un lenguaje político transparente, escrito por Gustavo Yepes, pueden escribirnos a través del correo electrónico dialogosmusicales@gmail.com. También tenemos una sorpresa para todos ustedes y es que estaremos rifando entre nuestros escuchas 5 libros para todos ustedes, y lo único que deben hacer es enviarnos a través de un post en Instagram o un formato historia qué piensan acerca de este tema que hemos hablado hoy, es decir, su reflexión. Queremos también saber qué opinan ustedes. Nos pueden etiquetar @diálogos musicales y estaremos oyéndolo. Diálogos. Diálogos musicales con Gustavo Yepes.